Dios les bendiga y esperamos que la palabra de hoy sea una palabra que marque vuestros corazones. Hoy vamos a hablar de la sangre. ¿A cuántos les gusta ese tema de la sangre? Ese tema de la sangre se martilla, se habla. Es un tema precioso el tema de la sangre, ¿verdad que sí? Pero hoy le voy a hablar de la sangre de Satanás. Ahí como que ya el tema cambió, ¿verdad? Ahí como que la gente... Hoy es uno de esos temas, como le digo a la iglesia a veces, es un tema de esos feos. A la gente no le gusta hablar mucho de esto. Es un tema de esos que hay que saberlo escuchar. Entonces le voy a rogar que usted hoy me ponga atención, no se me distraiga. Si ve que el que está al lado se le está durmiendo, usted le hace ahí, le mete una patadita para que no se pierda el mensaje de hoy. Porque si usted capta lo de hoy, le puede transformar a usted la vida. Bueno, yo siempre digo lo mismo en todos los mensajes, ¿verdad? Pero es que a mí me cambian, la verdad. Uno, mire, mi esposa estaba ayer preparando algo, ella compartió algo en la mañana, y verdad le decía yo a mi esposa, cuando uno prepara el mensaje es cuando uno más aprende, porque uno se mete profundo a escudriñar, a estudiar. Entonces hoy le voy a estar tocando este tema de la sangre de Satanás, y le voy a explicar. Yo sé que de pronto usted dirá, pero ¿qué está raro eso, pastor? Que a veces sale con cada cosa. Entonces le voy a explicar bien de qué se trata. Sí me va a tener paciencia, ¿verdad? Fíjese la sangre que a Satanás le gusta. No sé si usted se ha fijado, pero desde los tiempos antiguos a Satanás, en todas las culturas, desde el inicio del ser humano, todo lo que tiene que ver con las tinieblas, siempre ha pedido derramamiento de sangre. Si usted se va a ver a los incas, a los aztecas, a los mayas, usted puede ver siempre que los dioses de ellos demandaban sacrificios de sangre. ¿No se ha puesto usted a preguntar por qué? ¿Por qué las tinieblas siempre demandan sacrificios de sangre? Y eso está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La Biblia nos muestra que había un dios filisteo, el dios Moloch, que demandaba sangre de niños. Y así usted puede ver por la Biblia, hay sangre de doncellas, sangre de niños, sangre de vírgenes, que las tinieblas demandaban y pedían sangre. Ahora mire, a Satanás, él busca sangre. Y fíjese, cuando usted se va al libro de Apocalipsis 17:6, dice bien, y vi a la mujer, hablando de la gran ramera o de la gran Babilonia, que representa todo lo que es las tinieblas, dice que estaba ella ebria de la sangre. Pero fíjese, dice de la sangre de los santos primero y la sangre de los testigos de Jesús. O sea, dos grupos. No me voy a meter en los dos grupos hoy, ese sería otro tema. Pero fíjese que en el Nuevo Testamento hay testigos de Jesús, no hay testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, pero mire, las tinieblas andan buscando beber sangre. Y eso yo le quiero enseñar hoy, porque usted, iglesia, nos tenemos que cuidar muchísimo de esto. Las tinieblas andan buscando embriagarse de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Génesis 3:15 dice, desde el inicio Satanás sabía que iba a haber una lucha donde iba a haber heridas. Y usted sabe que cuando hay una herida, si es una herida profunda, casi siempre sale sangre, ¿verdad que sí? Desde el inicio, en Génesis 3:15, el Señor le dijo a Satanás, y podré enemistar entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de él. Y dice, miren, él, o sea, hablando del Señor Jesús, te herirá a ti en la cabeza, y tú le herirás a él en el calcañar. Sabemos que esto sucedió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que Satanás fue herido en la cabeza y Jesús fue herido en el calcañar. Es decir, una herida en el calcañar no era de muerte, es una herida que para el Señor Jesús, eso fue como que no pasó nada, ¿verdad que sí? Cuando Él se levantó y les mostró las heridas a los apóstoles, lo que había ahí era marcas, pero Él seguía vivo y está vivo, aleluya, ¿verdad que sí? No, heridas que no matan. En cambio, la herida de Satanás es una herida en la cabeza, que significa, te voy a quitar autoridad, te voy a quitar dominio, te voy a lastimar y a marcar de tal punto. Imagínese usted, cuando a una persona le dan una herida en la cabeza, ¿cómo queda la persona? Porque si a usted lo lastiman en el calcañar, usted no se ha dado a veces, cuando uno anda caminando por ahí, se da con algo ahí, y oiga, que duele, pero uno está consciente, ¿verdad? Uno puede decidir, puede pensar, te lastima, de pronto te paraliza un poquito, pero no te mata. En cambio, una herida mortal en la cabeza, un golpe fuerte en la cabeza, la gente no puede pensar, no pueden tomar decisiones. Una herida en la cabeza, hay mucha gente que no se levanta de ahí, se los lleva a la muerte.
porque es tan importante lo que hay dentro de la cabeza. Entonces, la herida de Satanás nos habla de una herida de muerte. Ahora, me voy a meter un poquito ya en el tema. Génesis 4:10 es la primera vez que aparece la sangre en la escritura. Se trata de la historia de Caín y Abel, ¿verdad que sí? Cuando el Señor le pregunta a Caín, le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, desde el inicio. Ahora acuérdese, Adán y Eva fueron echados fuera del huerto, ¿verdad que sí? En el huerto ya hubo un sacrificio de animales, ¿verdad que sí? Fíjese, le voy a contar. Satanás, cuando engañó a Adán y Eva, él pensaba que Jehová los iba, mire, a matar ahí mismo, físicamente. Él pensaba que Jehová, él dijo, ya estos dos le fallaron a Dios, Dios los va a mirar. Satanás dijo, si a mí, que yo era Luzbel, porque usted sabe la historia de él, ¿verdad? Lo hemos estudiado. Él que era lo más grandioso que había después de Dios allá arriba. Y él dijo, si a mí no me tuvo misericordia, a estos humanos, peor, ¿verdad? Le fallaron a Dios, seguramente que los mata. Pero nuestro Dios tan bondadoso con el ser humano es único, es único. ¿Qué hizo el Señor? Derramó sangre matando animales y con esa piel de los animales los vistió. Desde ese momento Satanás dijo, hay algo en la sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre para que puedan ser cubiertos los humanos, fíjense. Desde ahí el enemigo entendió lo de la sangre. Ahora, cuando son echados del huerto, desde ese momento Satanás ya tenía hambre de sangre. Porque él entendió y dijo, la sangre es importantísimo para Dios, tiene que ser mía. Desde el inicio, fíjese, el primer homicidio, la primera muerte, derrama sangre. Por eso la Escritura dice, cuando el Señor Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el inicio. O sea, ¿quién fue el que cometió el primer homicidio? No fue Caín, fue Satanás, usando el cuerpo de Caín, o moviéndose a través de Caín. Caín se llenó tanto de odio, de celos, de rabia, abrió tanto la puerta de su corazón que entró Satanás, usó a Caín y mató a Abel. Ahora, desde ahí la Escritura me enseña que la sangre del ser humano habla. Dice ahí, la sangre de tu hermano clama a mí. No es simbólico. La sangre del ser humano realmente habla. Ahora mire, la sangre lleva la vitalidad, en ella está la vida y tiene, mire, la sangre tiene una propia voz espiritual. Eso está en Génesis 9:4, donde dice, mire, pero carne con su vida, que es la sangre, no comeréis. Entonces, el enemigo entendía que la vida del ser humano, la vitalidad, la energía que nos mantiene vivos, está en la sangre. Ahora, me voy como quien dice a brincar rápido porque no me daría el tiempo para explicarle todo. Pero cuando uno se mete al satanismo, cuando uno empieza a estudiar esas cosas profundas de las tinieblas, desde el inicio, ¿usted se acuerda cuando estudiamos que descendieron ángeles caídos y se mezclaron con mujeres aquí en la tierra y son ellos los que le enseñaron a la humanidad cómo hacer encantos, hechizos, cómo usar las hierbas? ¿Se acuerda que estudiamos todo eso? Que fueron ángeles caídos que le dieron al hombre la habilidad de hacer trabajos, hechizos, brujería, todo eso. Si no, ¿de dónde nació eso? Eso tuvo que tener un origen y viene de los ángeles caídos. Desde el inicio, Satanás entendió que la sangre del hombre, ahí está la vitalidad, ahí está la energía. Entonces, mire, yo sé que este tema es un poquito feo, pero téngame paciencia. Yo sé por qué el Señor me puso esto en el corazón que lo traigo. Según el satanismo, mire, si un ser humano entrega su sangre a Satanás, le entrega su alma. Toda persona que le vende el alma a Satanás tiene que firmar con su sangre. ¿Por qué será? Cuando se va la gente a hacer trabajos, hechizos, le piden una foto, le piden una prenda, le piden cualquier cuestión. Pero cuando se trata, dicen, de venderle el alma a cambio de lo que sea que piden, gente que ha salido del satanismo, dicen que los grandes artistas de telenovelas, por ejemplo en Venezuela, hay un monte donde van a venderle su alma al diablo para que las novelas tengan éxito. Los grandes artistas en México, hay un monte donde van a venderle su alma al diablo para que vendan discos. Entonces ellos, a cambio de riquezas, fama, fortuna, le venden su alma a Satanás. Pero toda venta de alma tiene que ser firmada con sangre. Entonces, según el satanismo, en la sangre está la vida. Y cuando la gente firma con su sangre, ellos tienen una creencia en el satanismo que dice,
que cuando tú tienes autoridad sobre la sangre, tienes autoridad sobre la vida. Entonces, en la sangre está el contrato, se puede decir así. Todo contrato de las tinieblas se firma con sangre. Ok, entonces miren, le digo todo eso para mostrarle la importancia de la sangre en el mundo del satanismo. No crea usted que porque usted y yo estamos en la iglesia, Satanás no quiere la sangre de los cristianos. Él se conforma con la sangre de los de afuera. Pero el primer versículo que le enseñé, que decía, ¿qué sangre realmente él desea? La sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Yo no sé aquí, pero ¿cuántos somos testigos de Jesús? Amén, porque él dijo, y me recibiréis poder y me seréis testigos. Todo el que acepta a Cristo recibe al Espíritu Santo y usted se convierte en testigo de Jesús. Y esa sangre es la que las tinieblas más desean, la sangre de los testigos de Jesús. Usted sabe, si yo me pudiera contarle cuánta gente se ha alejado de los caminos del Señor y termina metidos en el satanismo. Eso es el mayor trofeo, el mayor premio para un satanista. Es recibir sangre o beberse la sangre. Yo sé que estas cosas suenan feas, pero el mayor privilegio para un satanista es beberse la sangre de uno que era cristiano. Eso para ellos dice que los lleva al 9º, 10º y 11º nivel, qué sé yo. Si me pongo a hablarle de eso, nos asustamos todos, porque hay unas cosas terribles cuando uno estudia eso. Pero la sangre que él desea, si se lo pongo así, es la suya y la mía. Y Dios nos trae este mensaje hoy para que usted y yo andemos con cuidado, que no juguemos con las cosas de Dios, porque los tiempos que vienen son difíciles. En la antigua Babilonia existía cuentos sobre la mítica Lilith o Lilitú. En hebreo se la llama Lilith y las hijas de ella, las hijas Lilim. En algún momento dimos un estudio completo sobre Lilith, pero esta Lilith, este es uno de los estatuas que se han encontrado en Babilonia de esta diosa Lilith. Esta era una diosa que demandaba sangre. También está la otra diosa, la Estirge romana. Dice que esa diosa demandaba sangre de bebés y buscaba a los bebés y a las madres por las noches y al mediodía en menor cantidad a los hombres. La diosa Lilith y la diosa Estigma, no dicen ellos en las creencias que tenían, que no se calmaban si no bebían sangre. Y eran sacrificios de bebés, diariamente sacrificaban a sus hijos a estos dioses. Ese es el dios Estirge. Es como si fuera una especie de vampiro con pico de picaflor o algo así. Está también la diosa Lamashu, que la conocen como la malvada hija del cielo. También demandaba sangre. Todos los días tenía que haber sacrificios para que no venga juicios de la diosa Lamashu. Ahí le puse unas fotos de esa diosa supuestamente con el esposo. Gayú y Utuku, estos son dioses que se les veneraba muchísimo en el Medio Oriente, en Centroamérica, en Sudamérica. Y fíjense lo que dice de Gayú y Utuku. Amenazaban las casas, atacaban a la gente y se comen su carne. Además dice, dejan su propia sangre, que su propia sangre caiga como lluvia, emponzoñando los campos. Como espíritus condenados no pueden parar de atacar a las personas y de beber sangre humana. De estos dioses, de Gayú y Utuku, sale lo que hoy en día se llama los vampiros. La gente que bebe sangre. De ahí nace la adoración a los vampiros. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta cuántas películas de vampiros están saliendo últimamente? Sobre todo tienen un target, como se dice, tienen un blanco las películas de vampiros. Están apuntando a la juventud. Todas las películas de vampiros que están saliendo son de romances entre jóvenes. En la televisión hay varios shows, hay canales completos de televisión que lo que pasan son películas de vampiros, miniseries de vampiros, de witches, no sé qué, y todo lo que hablan es de vampiros. ¿Por qué usted cree que se está aumentando tanto ese apogeo en empujar esta doctrina de los vampiros? Hoy en día los jóvenes están pagando dinero, fíjense qué locura, están pagando dinero los jóvenes para hacerse dientes postizos como vampiros, pero para quedar así permanentemente. Y a nivel mundial hay un movimiento que le da adoración a los vampiros y beben sangre. Ellos mismos se cortan y comparten la sangre el uno con el otro y se la beben. ¿Quién cree que está detrás de todo esto? Estos espíritus, Gayú y Utuku. Ahora, yo quiero que le ponga atención algo a esto. Esto es algo histórico, yo lo saco de libros históricos, usted lo puede encontrar en internet.
Pero fíjese lo que dice de ellos, que ellos dejan que su propia sangre caiga. Los espíritus tienen sangre, ¿verdad que no? Satanás no tiene sangre. Sin embargo, dicen las tradiciones y las leyendas que estos espíritus cuando visitan las casas dejan sangre, pero es sangre negra. Y esa sangre envenena, esa sangre dice que emponzoña, o sea que causa que se dañe, que se maldiga donde quiera que cae esa sangre. Ahora yo le quiero enseñar algo. La sangre de Cristo Jesús fue una sangre derramada, una sangre que está viva, que es eficaz y que habla al día de hoy, ¿verdad que sí? Esa sangre fue derramada. La sangre de Satanás es una sangre creada, que él se la inventó, es una sangre hecha por él. Pero todo espíritu, sobre todo donde se mueve la brujería, la santería, la hechicería, ellos practican, no los humanos, los demonios que están detrás de todo eso, siempre practican esa cosa de salpicar los lugares con sangre negra. Ahora, la sangre de Cristo Jesús, ¿usted la puede ver? ¿Verdad que no? Es algo en el otro mundo que usted y yo no podemos ver, el mundo invisible. Asimismo es la sangre de las tinieblas, no se puede ver, no se puede ver. Pastor, ¿y por qué nos quiere enseñar todo esto? Porque en los postreros días se va a levantar un movimiento de hombres y mujeres de las tinieblas que se van a meter a las iglesias. Y si usted no anda bien delante de Dios, son capaces de irlo a visitar a su casa y ahí salpicar sangre de las tinieblas, que le va a causar es maldición a su casa, a su tierra, a su familia, a sus finanzas. Pastor, eso suena feo, pero créame que es real. Uno de los ex satanistas que yo estaba escuchando hace tiempo, que él llegó a ser uno de los sacerdotes dentro del satanismo aquí en Estados Unidos, un sacerdote de nivel 11, no sé qué, o sea, un sacerdote de nivel altísimo. Y él dice que a él lo mandaron a Sudamérica con una sola misión, que le decían, para subirte del nivel 5 al nivel 6, tienes que destruir 200 iglesias. Y él contrataba a muchas muchachas satanistas y ahí se metían en las iglesias. Fíjense, escúchenme bien, se pasaban ahí varios meses, empezaban a cantar en la adoración, empezaban a tocar en la música, pero eran satanistas. Y dice que cuando ellos llegaban a las iglesias, la gente decía, gloria a Dios, están viniendo los jóvenes. Y eran satanistas enviados desde acá. Y dice que cuando estaban ya ahí un tiempo, empezaban a hacer invocaciones a estos dioses para que cayera maldición y sangre negra, dicen ellos. Esto no me lo inventé yo. Cuando usted estudia satanismo, ahí hablan muchísimo de esto. Ellos invocan a estos dioses para que caiga sangre de Satanás en los altares. Dice que ellos se subían, llegaban primerito y estaban en los altares invocando todo eso. Al poco tiempo las iglesias se destruían. Y él volvió a Estados Unidos con eso, conquistando, habiendo destruido 200 iglesias. Y después le dijeron, ok, para subirte de nivel 7 a nivel 9 y no sé qué, él cuenta todas esas cosas, cómo lo mandaban, y cada vez que lo subían de nivel le daban más poder. Subía de nivel y ya tenía la habilidad de salirse del cuerpo y viajar. Dice que él se salía del cuerpo, iba hasta la casa del pastor a ver qué era lo que el pastor hablaba en la casa. Parece de locos, pero créame que esto es real. Cuando llegó al nivel 11 dice que él podía transformarse en cualquier cosa, que si a él le daba gana de hacerse perro, se hacía perro, pero que no podía quedarse mucho tiempo así porque se podía quedar permanentemente así. Solo lo hacían por segundos para demostrarle a los otros brujos el poder que tenían. Pero pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Hasta que llegó al nivel 11, ese hombre andaba metido en las iglesias, ministrando, lo ponían al frente a hablar, porque tenía carisma. ¿Usted no cree que el enemigo tiene carisma? Mire cómo Hitler convenció a una nación completa. El enemigo convenció a los ángeles para que se rebelen contra Dios. Si algo tiene Satanás es carisma y influencia. Y lo ponían, dice a él, al frente, lo ponían a dirigir. Y cuando él hablaba en lenguas, invocaba a estos dioses, Buyuyo y Tucú, que derramen sangre de Satanás sobre la... Yo no sé usted, pero tenemos que estar preparados. Si usted anda bien delante de Dios, la sangre de Jesucristo el Hijo nos cubre. Y pueden mandarle lo que le manden, no lo toca nada. Pero cuando usted anda descuidado, cuando usted anda flojo, ya se lo voy a enseñar, esa sangre lo puede tocar.
Y ahí empiezan los problemas. Hay conflictos en muchas casas, en muchos hogares, en muchas familias, de muchas maneras, porque estos espíritus han derramado sangre, pero es sangre de las tinieblas. Como le digo, yo sé que es un tema que de pronto usted no lo va a escuchar mucho en muchos lugares, casi no se habla, pero usted no se ha fijado cómo la gran mayoría de las iglesias en este país, no solo aquí en Nueva York, son pequeñitas. El número en averaje de las iglesias en Estados Unidos son de 30 personas. Son raras las iglesias que crecen, y perdónenme, pero las que crecen es porque se permite de todo. Claro que hay iglesias donde está Dios y crecen porque está Dios, y esta va a ser una de esas. Pero la mayoría de iglesias, cuando usted... Mira, hay lugares donde hay adoración hermosa, adoran hermoso, pero oiga usted el mensaje. No es un mensaje bíblico, es un mensaje de ayúdate a ti mismo, todo te va a salir bien. Es como quien dice, como los jóvenes de la universidad que dicen no necesitamos de ricos, el hombre puede hacerlo todo. Si tú lo puedes concebir, lo puedes hacer. Y por ahí empieza el cuento, pero le hablan muy poco de la escritura. Mencionan a Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque se ha metido en las iglesias muchísimo de esto. Hay una influencia satánica en las iglesias que usted no tiene idea, en las televisiones cristianas, en las emisoras cristianas. Ese brother tenía programas de radio, de televisión, llegó a ser conocido, pero sobre todo dice que se movía en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, destruyendo iglesias, destruyendo hogares, hasta que un día dice él que llegó a un lugar donde había un par de ancianitas, que cuando ellos llegaban primerito a hacer sus mañas, las ancianitas ya estaban ahí antes que ellos, de rodillas clamando a Dios, y dice que ellos trataban de invocar a estos dioses. Y fíjese, ahí es donde yo le doy gloria a Dios. Dice que los demonios no podían entrar a la iglesia por lo consagrado que estaba el lugar. Y nunca pudieron hacerle daño a esa iglesia. Y ese hombre terminó convirtiéndose a Cristo. ¿Por qué? Porque desafió al pastor, a los líderes, desafió con el poder que él tenía de brujo y se quería hacer brujo y todo y nada le salía bien. Y él dijo, espérate, este tiene más poder que yo. Y ahí mismo el pastor dice que pasaron como 6 horas, lo liberaron y de ahí se pasó como 6 horas enseñándole la escritura. La liberación fue, mire, porque hay lugares donde la liberación se coge 6 horas. Él dice que no, que el pastor dijo, ven acá, en nombre de Jesús, diablo, suéltalo. Y dice que él sintió como lo desgarraban por dentro, lo rompían y se fue. Y él se puso a llorar y dijo, pero ahora yo no sé nada más que esto, lo viví haciendo por años. Y el pastor le dijo, tranquilo, te voy a enseñar, tú necesitas ahora el Espíritu Santo. Y se pasó el pastor 6 horas sentadito con él, enseñándole las Escrituras. Le cuento todo eso, amados, porque lo que viene para tratar de detener lo que está por suceder, que es el rapto de la iglesia, la única manera que Satanás va a poder derrotar, y tiene derrotado a un montón de cristianos, es porque están metidos en las iglesias. Están metidos en las iglesias. Ok, vamos a seguir. La magia roja, mire, la magia roja es donde se practica muchísimo con esos espíritus e invocan la sangre de Satanás. Ellos, así como nosotros invocamos la sangre de Cristo, así ellos invocan la sangre de su Dios. Ahora acuérdense, la sangre de Satanás es una sangre creada, no es que él tenga sangre, sino es como algo espiritual. Hágase de cuenta como un veneno. Hágase de cuenta como, no sé si ustedes han visto la película del Titanic o de algún barco que se hunde, el agua busca por dónde meterse, ¿verdad? Sea como sea, se va a hundir, el agua busca. Así es el veneno del enemigo. Cuando él derrama ese veneno, esa sangre en un lugar, busca por dónde meterse. Es como un veneno que el diablo lanza. Y si los cristianos, las iglesias, no están bien parados y bien preparados en Cristo Jesús, créanme que encuentra por dónde meterse y ahí empieza a causar destrucción. La magia roja va dirigida a influenciar a un ser humano. La magia roja siempre se usa, dicen que es la magia más difícil. Se usa siempre para hacer sobre todo amarres de tipo sexual y amarres de tipo sentimental, para atraer al ser amado o separar al ser amado, qué sé yo, todas esas cosas que practican en las tinieblas. Pero ¿sabe qué? Para que esto funcione, para que la magia roja funcione de veras, si usted se va donde uno de esos charlatanes que hay por ahí, como el Indio Atahualpa y qué sé yo, otro que hay por ahí, le cobran y le dicen y ya. Pero si usted se va, hay gente que realmente tiene poder en las tinieblas. Y si usted se va donde esos a hacer un amarre de magia roja, le piden sangre. Le dicen, sin su sangre no funciona. Si usted nos da su sangre firme aquí,
y le garantizamos que fulano regresa, fulana vuelve, pero ¿qué pasó cuando firmó con su sangre? Le entregó su alma a Satanás. Es un pacto de sangre. Y eso se usa en esto, en la magia roja. Y eso que se lo estoy pasando así por encimita. La sangre siempre representa violencia física o violencia sexual. Casi siempre que se derrama la sangre de Satanás en un lugar, eso es lo que sucede. Hay violencia física en los hogares y hay violencia sexual. Abusos de niños en las iglesias, en lugares, en familias. Todo este tipo de atrocidades y horrores que suceden casi siempre tiene que ver con la magia roja o con la presencia de la sangre de Satanás. Es un tema feo, ¿verdad? Es un tema feo. A mí no me gustan estas cosas, pero cuando Dios dice tienes que hablar de esto, uno tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios algo quiere prepararnos, iglesia. Este mensaje lo están viendo en vivo los que lo estén escuchando, pero especialmente es para la casa, para los de aquí, ¿verdad? Algo el Señor, a mí como pastor, con este mensaje, yo dije, Dios mío, ¿qué me quieres decir? Hay que meterse bien con Dios, hay que andar a tiempo y fuera de tiempo, bien con el Señor, protegido, guardado, porque sobre todo los que estamos llevando como cabeza la obra de Dios, tenemos que estar alerta y pilas a ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora bien, el principal objetivo de la magia roja es mezclar lo santo con lo impuro. Y vuelvo a lo mismo, no hay nada más grandioso para un brujo, para un satanista cristiano. Y hay muchos, ¿sabes? Perdóneme, pero si yo me pongo a contarle los consejos que le piden a uno, hay muchos que van a hacer este tipo de trabajos para acercar al ser amado, para que aquel se enamore de mí, y son cristianos. Y hay muchos que inocentemente dan su sangre. Y no hay nada más grande para Satanás dentro de lo que es la magia roja. El premio mayor para ellos es, les repito de nuevo, la sangre de un cristiano o de alguien que fue cristiano. Eso es para ellos, lo suben de nivel. Satanás les da más poder si ellos logran beberse la sangre de un cristiano o de alguien que fue cristiano. Entonces, el propósito principal de la magia roja es mezclar lo santo con lo impuro, mezclar a alguien que fue lavado con la sangre de Cristo y ahora mezclarlo con la sangre de Satanás. Es, como ya le digo, como un veneno que se le mete al alma, al ser humano, y es bien difícil que lo saquen de él. Solo Cristo lo puede hacer, pero es bien difícil. Ahora, le digo todo esto para poder entrar. Ahora sí voy a entrar al mensaje. Primera de Corintios 10, 21 dice, mire, no podéis beber la copa del Señor, hoy tenemos Santa Cena. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Cuando usted toma la copa del Señor, ¿qué dice la Escritura? Que usted está bebiendo, ¿qué? La sangre de Cristo, ¿verdad que sí? La copa del Señor. ¿Qué cree usted que hay en la copa de los demonios? La sangre de Satanás, la sangre de las tinieblas. Parece irreal, pero ahí está en la Biblia, mire. No puedes beberte la copa del Señor y al mismo tiempo beberte la copa de los demonios. Esto habla de la Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena. Quiere decir que para uno tomar y participar de la mesa del Señor, uno no puede vivir un estilo de vida que participa también con la mesa de las tinieblas. Fíjense que dice ahí, no podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y es importante, iglesia, que entendamos esto. Hay una mesa que es de Dios y hay una mesa que es de los demonios. En la Biblia, no me digan que yo me lo inventé. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, o sea que le está hablando a cristianos. Le está hablando a una iglesia que tenía todos los dones. En la iglesia de Corinto dice que si había una iglesia donde había dones, eran esas. Había todos los dones, se manifestaban en esa iglesia. Sin embargo, a esa iglesia, a esa congregación, Pablo les dice, no pueden seguir haciendo eso. Hay gente aquí bebiendo la copa del Señor y bebiendo de la copa de los demonios. ¿Qué quiere decir? Que aunque estaban en la iglesia, les gustaba ir a visitar al indio Atahualpa. Que aunque estaban en la iglesia, les encantaba, ya usted sabe, leer las cartas, jugaban la ouija. Venía el hermano, Dios le bendiga, déjeme ver su mano.
Y eso pasa, ¿sabe? ¿Quién fue? Aquí fue que recién alguien me contó eso, yo me asusté. No me acuerdo quién fue. Que llegó a la iglesia y le dijeron, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Déjeme ver su mano, yo le leo el futuro. En la iglesia. Y hay gente que vive con esa mentalidad. ¿A usted fue, verdad? Ajá, sí, yo sabía que alguien recibe cosas. En las iglesias le andan leyendo la mano a la gente. Y yo que me muevo a veces entre pastores, aunque ya me he alejado un poquito de esas reuniones, uno oye cada barbaridad que se asusta. Hay pastores que permiten en sus iglesias que los jóvenes jueguen la ouija. Entonces están comiendo la mesa del Señor y comiendo la mesa de las tinieblas. ¿Sí me va entendiendo por qué es importante este tema? ¿Por qué? Porque empecé enseñándole cómo Satanás desde el inicio busca sangre. Siempre pide sacrificios de sangre. Los demonios que se convierten en ídolos al hombre piden sangre. Pero en los últimos tiempos, lo que más quiere Satanás es estar metido dentro de la iglesia y que usted se beba la sangre de él. Si él no puede quitarte tu sangre, va a querer que tú te bebas la sangre de él. Es decir, que tú mezcles lo santo con lo impuro. Y si algo quiero que se le quede hoy es eso. Eso es lo que Satanás quiere, que usted mezcle lo santo con lo impuro. Si eso está sucediendo, por algún lado Satanás derramó sangre de las tinieblas. Y eso solamente lo puede arreglar Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, le voy a dar uno o dos ejemplos de cómo se manifiesta esto. Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces aquí estamos en la Santa Cena, ¿verdad? Y él toma el pan y lo moja con el vino, la copa del Señor, y se lo da a Judas. Y usted conoce la historia, dice bien. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí podemos ver cómo se manifiesta este asunto de la sangre de Satanás. Un apóstol que caminó con Jesús, que vio los milagros de Jesús, que durmió, vivió, comió con Jesús. Un apóstol escogido por Jesús. Y sin embargo vemos cómo termina poseído por Satanás. Ya estaba influenciado, ya estaba manipulado, pero llegó un momento en el que él fue poseído. ¿Por qué? Porque él vivía comiendo y bebiendo la copa de Satanás y al mismo tiempo se puso a comer la copa, a comer la copa del Señor. Por eso la Escritura dice que cuando nos acerquemos a la Santa Cena, tenemos que hacerlo con mucha reverencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por eso hay muchos que han muerto y otros están enfermos por acercarse a la Santa Cena. ¿Qué le digo con esto? No es para asustarlo, ¿verdad? No, nada de lo que decimos es para asustar a nadie. Pero lo que sí es una advertencia de parte de Dios que dice, no, si vas a participar de la Santa Cena, limpiémonos. ¿Qué pide el Señor? Usted se arrepiente, Señor, límpiame, no vuelvo por ahí. ¿Verdad que sí? Año del reinicio. Usted solo le dice, perdóname, reconozco, no vuelvo por esos sitios ya. Lo que tengo en casa, hoy mismo lo tiro a la basura. Y si no tiene nada, gloria a Dios. Pero hay gente que tiene cositas en casa que hay que... Pero Dios enseguida te dice, amén, gloria a Dios, te limpio, te lavo, participa en la Santa Cena. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Aquí el Señor le estaba dando oportunidad a Judas. Le estaba diciendo, Judas, estás comiendo mi carne y mi sangre. Y sin embargo él no se arrepintió, decidió impuramente participar de la carne y la sangre. Juan 13:28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, los otros apóstoles sentados a la mesa, pero tampoco tenían todavía discernimiento, no entendían. Por eso les estoy trayendo este mensaje, iglesia. Porque hay muchos que estamos dentro de la iglesia y no entendemos, no discernimos las cosas que Satanás está haciendo. Yo le traigo este mensaje para que estemos advertidos, avisados por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestra propia salvación, que estemos advertidos de que vienen tiempos en donde el enemigo, usted va a ver que llega gente y usted no sabe si son de la luz o de las tinieblas. Tampoco nos vamos a poner a juzgar a todo el mundo, ¿verdad? Con espíritu de sospecha, que todo el que entra entre las tinieblas. No, usted ame y abrace a todo el mundo, gloria a Dios. Pero lo importante es que usted ande bien metidito con Dios,
nadie le va a hacer daño si usted anda consagrado a Dios. Ese es el punto. No para andar con miedo, no para andar juzgando a nadie, sino que usted se consagre a Dios para que nada de lo que el enemigo quiera tirar le caiga. Que lo que el enemigo le tire a su vida no sirva, no tiene efecto. Por eso que dice la Escritura, caerán a tu diestra, ¿verdad? 1000 y 10,000 y no te tocará. Plaga no tocará tu morada. Lo que el enemigo dice que levantare contra ti no prosperará. Pero, ¿qué se necesita para eso? Estar consagrado a Dios. ¿Ve? Yo no sé, pero el último mensaje del año fue consagración y el primero también es consagración. Primera de Corintios 5:5. Y mire por qué le estoy trayendo esta enseñanza. El apóstol Pablo dice, el tal, o sea, había uno en la iglesia de Corintios, que ese sí estaba tremendo. Estaba metido en la iglesia, pero vivía un estilo de vida horroroso. Y el apóstol Pablo llega a un momento que dice, el tal sea entregado a Satanás. No sé a cuántos les gusta este versículo, para mí eso suena horrible. Que sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea, va a haber derramamiento de sangre. Para que sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, ese se va a salvar, pero va a pasar un sufrimiento tremendo en manos del mismo Satanás. Yo sé que estos mensajes son feos, amados, pero lo que Dios nos está diciendo es conságrate, porque vienen tiempos en donde al que juega con las cosas de Dios, el Señor te ama y va a decir, ¿sabe qué? Prefiero que te salves, te entrego a las manos de Satanás. Que te lastimen el cuerpo, pero que se salve tu alma. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe que esa es la única manera que te vas a arrepentir de verdad. Yo prefiero arrepentirme a las buenas. Yo prefiero arrepentirme dócilmente y decir, Señor, si tú dices que está mal, gloria a Dios, yo suelto lo que sea. Pero que a mí alguien me diga que van a entregar mi cuerpo a Satanás, yo no sé, pero yo no quiero saber de eso. Eso sí suena feo. Porque usted podrá ser muy ungido, pero el rato que Dios lo entrega es porque Dios le quitó la mano de usted y usted va solito. Ya no va a ir con usted. Y ahí lo van a hacer pedazos. El enemigo está levantando un movimiento, sobre todo con eso que les conté de los vampiros, que va a empezar a inundar nuestras iglesias, ¿sabe? Van a venir jóvenes, adultos, que tienen esa mentalidad que todo eso es normal. ¿Por qué? Porque la sociedad los está condicionando de que eso no es nada, eso es normal. Y las iglesias tenemos que estar bien con Dios para poder distinguir entre lo bueno y lo malo y para poder echar fuera lo que haya que echar fuera. Dice bien, usted se acuerda en Marcos 8:27, ya voy terminando, no se me duerme. Dice bien, salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. En camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Usted se acuerda de esa parte que el Señor les preguntó, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y usted se recuerda, lo voy a echar para atrás, ¿quién fue el que recibió revelación de arriba? Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era boconcísimo, Pedro era tremendo, pero asimismo Dios sabía que había un propósito en la vida de Pedro. Pedro recibe la revelación y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice el Señor? Pedro, eso no te lo recibiste de carne ni sangre, sino eso te vino de arriba. ¿Verdad que sí? Y Pedro como que enseguida dijo, wow, Señor, me usó, me habló el Señor, ¿verdad? Pedro dijo, ahora sí. Y miró a los otros apóstoles y dijo, y entonces, está ungido aquí. Digo yo, ¿verdad? Y de momento el Señor dice, me toca ir a dar mi cuerpo a morir. ¿Y qué dice Pedro? Señor, no, dice, no, Señor, que no suceda tal cosa. Y enseguida, mire que son apenas unos versículos de diferencia. Dice Jesús, mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro. O sea, lo acabó de felicitar hace como un minuto, ¿verdad? Y ahora lo reprende. Pero lo grave está en la reprensión. ¿Qué le dice? Quítate de delante de mí, Satanás. Perdóneme, pero le quiero mostrar algo. Un apóstol que acaba de recibir revelación y al minuto Satanás estaba hablando a través de él. ¿Sí me va entendiendo? Este asunto no es de títulos. No es porque sea apóstol, pastor, evangelista. No. Esto es un asunto que hay que estar consagrado a Dios. ¿Y cómo yo sé que Pedro no estaba consagrado a Dios? Porque era apóstol, escogido por Dios.
Y Dios lo usaba, hubo sanidades y milagros. Cuando Él envió a los 70, todos volvieron diciendo, hasta los demonios se iban cuando les decíamos que se vayan. Pero algo había en la vida de Pedro que no lo dejaba consagrarse a Dios. ¿Sabe qué era? Pedro era hueso duro para perdonar. Hueso duro para perdonar. Él fue el que vino con la pregunta, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré? Porque él era hueso duro, ¿eh? Para perdonar. Parece que Pedro tenía, usted sabe, usted ha visto en la Biblia el temperamento que tenía Pedro. Era de armas tomar. Como hay muchos hermanos, ¿verdad? Yo sé que aquí no, pero hay muchos hermanos que apenas se prenden y sacan la espada y tienen un genio. Y él le dijo al Señor, ¿y cuántas veces perdonaré? Y el Señor, con esa sabiduría hermosa, ¿verdad? Que le dijo, Pedro, 70 veces 7 el mismo día. El mismo día. Y el día siguiente otra vez, 70 veces 7. Eso no lo dejaba a Pedro consagrarse. Pero yo lo que le quiero enseñar es esto, amigo. Cuando la persona no está realmente consagrada a Dios, usted puede recibir revelación de arriba, pero si se descuida un minuto y el enemigo tiene puertas en su vida, por ahí mismo el enemigo habla. Por eso usted no ha visto gente de las iglesias nuestras tan hermosas, gente buena de Dios, que de momento hasta lo atacan a uno y le dicen una clase de cosas que uno dice, wow, ¿y este es cristiano o no? ¿Y cómo me va a hablar así si van a la iglesia? ¿Por qué? Porque ha habido descuidos. Y no es el humano, sino es el enemigo mismo que está hablando a través de ellos, te lastima y se va. Y quedó el lío ahí entre los dos hermanitos. Por eso hay que ser sabios, amados. Cuando lo lastimen, cuando lo hieran, dése cuenta que no es el hermano, es el diablo. Porque el diablo te lastima, te ataca, se va. Y ahí quedan ustedes dos con el problema. Lo mismo pasa en los hogares, lo mismo pasa en las casas. Ahora bien, el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Usted se acuerda, me negarás 3 veces. ¿Por qué fue Pedro el escogido por Satanás para negar a Jesús? Porque el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Satanás te ha pedido a ti, Pedro, exclusivamente a ti, a ninguno de los otros. A ti, Pedro, te ha pedido Satanás para zarandearte. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que en Pedrito había puertas abiertas por donde se podía meter. Este mensaje, amado, es para que nos cuidemos y cerremos toda puerta. Hoy es un buen día para que usted cierre toda puerta, para que usted perdone si hay algo que perdonar, para que usted saque de su corazón cualquier raíz de amargura, porque una puerta en su vida puede que le dé licencia a Satanás para decirle a Dios, yo te pido a fulano para sacudirlo un poco. El Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti, gloria a Dios, que Él pide por nosotros, aún en medio de la sacudida, ¿verdad? Para que no te falte la fe. Y usted se acuerda, dice que Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró, porque no era malo, era un siervo de Dios, era un hombre que amaba a Dios. Pero sin embargo, usted se acuerda que él era bien boconcísimo, ¿no? Que cuando el Señor dijo voy a morir, Pedro dijo, no Señor, yo contigo voy hasta la muerte, que me corten el cuello por ti, ¿verdad que sí? Hay muchos hermanitos así, ¿verdad? En las iglesias. No, yo doy la vida por el Señor. Pero el rato del rato, cuando sonaron los chicharrones, que le dijeron, ¿y usted? ¿Tú no andabas con el pastor? Y Pedro dije, ¿cómo yo? No, soy yo, reprendo al diablo. Pero tú hablas como él, no, ¿qué va? Y mire, se le fue la valentía. Se le fue la valentía, ese momento se acobardó y negó a Jesús. Satanás sabía que como había puertas en Pedro, Pedro iba a negar a Jesús. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, amados? Se derrama ese veneno diabólico, eso que los satanistas llaman la sangre de Satanás. Ellos lo llaman así, pero no es sangre realmente, es como un veneno que se mueve en los aires, es como una poción maligna que ellos sueltan a través de sus conjuros, a saber quién lo estuvo trabajando a Pedro. Porque eso es real, ¿sabe? Y el momento que hay descuido en su vida se abren puertas. Hay iglesias que le dicen, no, usted ya es cristiano. Usted ya es cristiano, ya vino al Señor, olvídese que eso no lo toca nada. Ya eso no sirve. Entonces, ¿por qué hay tantos en las iglesias, tantos divorcios? Tantos hermanitos traicionándose el uno al otro, pastores que caen en adulterio, iglesias completas que se cierran. Y cuando usted oye el testimonio de gente como este ex satanista, era sacerdote satánico,
Y ellos se metían a la iglesia a destruirla. Entonces, si ese cuento es verdad, que ya me hago cristiano y lo de las tinieblas no me tocan, ¿por qué caen las iglesias? Porque no se ha profundizado en esto, no se ha enseñado. Amén. Sí va conmigo, ¿verdad? Amén. Ok, bien. Pedro lloró amargamente. Después el Señor, usted sabe la historia, resucita, lo empiezan a ver por 40 días. Cuando llegamos a Juan 21:3, dice, Simón Pedro les dijo a los demás apóstoles, yo, como que ya se le fue la vergüenza de todo lo que hizo y ya empezó a buscar a los hermanos, ¿verdad? Usted ha visto cuando los hermanos hacen algo malo, poco a poco se van acercando de nuevo y empezó a hablar de mire, yo me voy a pescar de nuevo, eso es lo único que sé hacer. Jesús, no saben qué pasó, me voy a pescar. Y dice, mire, ellos dijeron, nosotros también, o sea, él tenía eso de ser líder, ¿ve? Nosotros también. Y fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Todo esto es bien lindo, esto aquí es un mensaje tremendo. Sin Cristo, no, por más que sepas y tengas talentos y eso, sin Cristo no pescas nada. Juan 21:7 sigue diciendo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. O sea que en ese grupo que se fueron a pescar estaba también Juan. Y de momento Juan dice, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó a la mar. Ahora yo quiero que usted me vaya siguiendo. Y aquí le voy a cambiar el tono al mensaje. Ya le enseñé lo de la sangre de las tinieblas. Ya le enseñé cómo las tinieblas de verdad sueltan una especie de veneno, de poción. Hay gente que realmente practica y tiene poder en la brujería, en la hechicería, en el satanismo. Y usted y yo no sabemos si al lado, aquí al lado hacen trabajos. No sabemos. Entonces el Señor nos está advirtiendo que andemos rectos, que comamos la Santa Cena dignamente, que usted se guarde y cierre toda puerta para que ese tipo de veneno que echan en los aires esta gente no lo toque a usted, no lo toque a su casa, a sus hijos, a los suyos. Hay que andar bien con Dios. Pero ahora le cambio un poquito el tono al mensaje. Dice, mire, usted vio que Pedro traicionó al Señor. Pedro se dejó usar por Satanás para hablarle al Señor. ¿Verdad que sí? Se acobardó, renunció a toda la palabra que había dicho, se echó para atrás. Pero cuando ven a Jesús resucitado, el primero que se tira a la mar es Pedro. Ahora, él lloró amargamente. Él tenía ese cargo de conciencia. A saber cuántos días lloró Pedro, pidiendo perdón. Y cuando ve a su Señor, el primero que se tira es Pedro. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a la tierra, llena de peces grandes. 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Fíjese, entre este versículo y este, cuando Pedro se tira al agua y empieza a querer irse donde Jesús, el Señor le dice, no, sube a la barca. Pero si no hemos pescado nada, y el Señor, ¿qué le dice? Hazme caso. Y ahí Pedro realmente se dio cuenta que era Jesús. Cuando él subió a la barca, la red llena de peces. La pregunta con la que ya voy a ir cerrando. Jesús podía haber dicho, ¿y tú? ¿Tú que me traicionaste? ¿Cómo se sentiría usted? Alguien que usted le da su confianza, que come con usted, que duerme con usted, que vive con usted. Alguien que ya lleva años caminando con usted y de momento lo traiciona, lo niega, le da la espalda completamente y dice que es más, que ni lo conoce a usted. Y usted está en uno de esos problemas de muerte, que ya usted sabe, situaciones de vida o muerte. Cuando usted más necesita a alguien y esa persona que usted le tenía confianza, de momento dice, yo ni te conozco, bro. ¿Cómo se sentiría usted? Y pasan un par de semanas, un mes, usted solucionó su problema, gloria a Dios, Dios lo ayudó, y usted vuelve a ver a esa persona, a su pana, a su amigo que le dijo, yo ni te conozco. ¿Cómo se sentiría usted? Usted lo vuelve a ver. Es la primera reacción suya. Yo como que cruzo al frente, dice uno, ¿verdad? Me hago el loco, no lo vi, para ni saludarlo. ¿Sí o no? Humanamente, seamos sinceros. Seamos sinceros. Yo hago como que una mosca me picaba o algo. Ni lo miro. Porque el ser humano es así.
Para poder perdonar nosotros, mira, hay que orar, clamamos a Dios, Dios nos ayuda. A veces cuando lo han herido de verdad, yo no sé a usted, pero cuando lo han herido de verdad, pero me refiero a heridas de muerte, es difícil volver a ver a esa persona que le hizo el daño y no sentir nada. Difícil. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesús lo ve a Pedro que se tira al agua y la primera reacción de nuestro Señor fue: te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Señor, pero yo te negué, yo te fallé, yo te traicioné. El Señor dice: tranquilo, yo te quiero bendecir, después hablamos. Fíjese cómo es nuestro Dios. Y aquí me vuelvo ya a meter en lo que es el año del reinicio. Pedro se dejó contagiar por ese veneno de las tinieblas, siendo apóstol, recibiendo palabras de arriba. Sin embargo, algo había en su vida que andaba con una puerta abierta, que dejaba que el enemigo se meta. Sin embargo, nuestro Señor no le reclama, no lo regaña, no le dice: Pedro, y tú espera, Pedro, que vengan los otros primero. No le dice: Pedro, te quiero bendecir, vuélvete a la barca, que aquello que andabas buscando, no pescaste nada, pero yo te lo voy a dar como quiera. No sé si usted lo capta. Aquí le empiezo ya a hablar del año del reinicio, donde le hemos fallado al Señor, donde de pronto le hemos dado la espalda. Usted ha habido áreas en su vida que le ha dado la espalda al Señor, que de pronto usted no ha caminado como debía caminar, y usted viene al Señor y el Señor lo único que le dice es: ¿qué te hace falta? Te lo quiero dar. Ni siquiera nos regaña, ni siquiera nos llama la atención. Pero si fuéramos nosotros sí regañamos, exigimos, demandamos. ¿Tú quieres mi amistad otra vez? Dice la gente: te la tienes que ganar. ¿Quieres mi confianza otra vez? Te la tienes que ganar. Porque nosotros humanos somos así. El Señor no, el Señor dice: me fallaste, te quiero bendecir, ¿qué necesitas? Dice Dios. Cuando Él ve que un corazón realmente lo ama a Él. Esa es la clave. Dios dice: yo sé que tú me amas, tranquilo, yo sé que tú me amas. Fallaste, había puertas abiertas, el enemigo te usó, tranquilo. Vamos a cerrar esas puertas y yo te quiero dar lo que necesitas. Entonces, cuando habían acabado de desayunaron con el Señor, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Usted sabe la historia. Pedro dijo: sí. Vuelve y le pregunta en el 16: Simón, hijo de Juan, o hay otras versiones que dicen hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y en la tercera, en el 17, dice: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque era la tercera vez y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, ya para ir cerrando, ¿por qué el Señor le pregunta 3 veces? Para cubrir lo que les traicionó en contra de Jesús. Exacto, por ahí va. Mire, 3 veces le pregunta: ¿me amas? En el original, las 2 veces, las 2 primeras es ¿me amas? Y la tercera es ¿me quieres? Cuando usted se va al original griego, son palabras diferentes, no es la misma palabra. En las 2 primeras veces es la palabra agapao, de ahí viene lo que se llama el amor ágape, ¿verdad? La primera vez le dice Pedro: tú me agapao, tú me amas. La segunda le dice Pedro: tú me agapao. Y en la tercera le dice Pedro: tú me fileo, me quieres. Eso en la escritura no está por coincidencia. En el original está así: 2 me amas y 1 me quieres. Cuando Pedro negó a Jesús, y ahí por ahí va lo que dice Marcelo, él lo negó 3 veces. Hace rato cantamos ese himno que dice: al que es 3 veces santo. ¿Por qué es 3 veces santo? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Pedro negó al Padre, negó al Hijo y negó al Espíritu Santo. Entonces cuando el Señor le pregunta: ¿me amas? Mire, el primero habla del lugar santísimo, el segundo habla del lugar santo y el tercero habla de la carne. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor a Pedro? Pedro, ¿tú me amas solamente con el Espíritu? Pedro, ¿me amas con el alma? Pedro, ¿me amas con tu cuerpo, con tu carne? ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo le amemos a Él en ser completo. Completo. Cuando usted viene a Cristo, su espíritu recibe vida. ¿Verdad que sí? Su espíritu recibe vida, se conecta con su Creador. El Espíritu Santo viene a morar en usted. Pero el alma tiene que ser regenerada. Y la carne un día desaparecerá. Pero Dios quiere que usted lo ame con todo. Usted ha visto, como dice en el Antiguo Testamento,
que te amo, dice, con mi mente, con mi alma, con mi cuerpo, con todo, decía Josué, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué, amado? Porque en las iglesias hay gente que ama a Dios solamente en el espíritu. Lo aman a Dios, de corazón lo aman. De verdad aman a Dios. Pero con el alma, le dan gusto al alma lo que el alma quiere. Con la carne, ni se diga. Le dan gusto a la carne lo que la carne quiere. Y el Señor, ¿qué dice? ¿Me amas, Pedro, solo en el espíritu? ¿O me amas en el alma? ¿Me amas también en la carne? Hay gente en las iglesias que solamente ama a Dios con el alma y con el espíritu. Es lo que se llama el cristiano almático. Todos nosotros amamos a Dios con el alma. Cuando usted adora son las emociones, ¿verdad que sí? Cuando usted llora en la adoración y cuando usted danza de alegría, todo eso es el alma a través de su cuerpo. Pero es el alma la que se está deleitando, se está gozando. Y hay muchas iglesias, muchos cristianos que aman a Dios con el alma. En la iglesia se dejan tocar por las emociones, la música los toca, el alma se emociona y adoran a Dios. Pero cuando están fuera de la iglesia, se olvidan. Y entonces, ¿quién manda ahí? La carne. Es lo que la Biblia llama el cristiano carnal, ¿verdad? Que aunque está en la iglesia, también le gusta participar del mundo. Ahora, vuelvo a ese versículo que decía, no podéis tomar la copa del Señor y la copa. Eso es lo que Dios le estaba diciendo aquí a Pedro. Pedro, hace rato me traicionaste porque una de estas tres áreas estaba abierta, no estaba consagrada a mí. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, si te voy a poner de cabeza de la iglesia, yo quiero que tú estés consagrado en alma, cuerpo y espíritu. Yo quiero que tú me ames en alma, cuerpo y espíritu. Cuando el ser humano, el cristiano, ama a Dios, alma, cuerpo y espíritu, mire, puede meterse aquí el grupo más grande del mundo, no le hace nada. Puede meterse aquí el grupo más poderoso, si usted está amando y llenito de Dios en alma, cuerpo y espíritu, nada lo toca. Pero donde usted, y mire, yo no estoy para juzgarlo, Dios me libre. Yo lo único que puedo, como dice, es exponer la escritura, ¿verdad que sí? Yo le puedo exponer, no se la puedo imponer. Yo expongo, le enseño, usted la toma, si quiere, ¿verdad? La coge, la hace suya o la bota a la basura. Yo solo le expongo la escritura. Pero ¿por qué Dios me pone este mensaje? Porque mire, mis amados, si usted, alguno de ustedes que ya siendo cristianos se descuidan en una de estas áreas, y casi siempre la más descuidada es el área de la carne, y viene por ahí alguien con poder de las tinieblas y hacen las cosas que ellos hacen, les van a hacer daño. Usted va a seguir amando a Dios porque usted lo ama en el espíritu. Usted de pronto sigue hasta sintiendo la música hermosa, lo toca, porque usted lo ama con el alma. Pero si no le ha consagrado su carne, su flesh, como dicen los americanos, al Señor, por ahí va a entrar ese veneno del enemigo. Y cuando usted viene a ver, hay problemas en los hogares, en las finanzas, en la salud, con los hijos, con esto, con aquello. ¿Qué es lo que causa los problemas? Hace ratito que le enseñé la magia roja. El principal objetivo de la magia roja es influenciar al ser humano. ¿A hacer qué? Que mezcle lo sagrado con lo impuro. Ese es ese tipo de influencia, de magia, lo que ellos llaman magia, es eso. Envían ese tipo de veneno en los aires. Y al que lo agarran desprevenido, aunque sea apóstol, como Pablo, como Pedro, aunque sea apóstol escogido por Dios, y ahí me incluyo yo, y todos nosotros, si usted se descuida, por eso es que el Señor le dijo a él, me amas, me quieres. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que este es el área donde más lío vamos a tener. El Señor lo sabe, no vamos a ser perfectos. La carne es nuestra enemiga hasta el día que el Señor nos lleve, pero Él quiere que usted someta su carne y se consagre a Él. ¿Qué dice la Escritura? Presentar vuestros cuerpos como sacrificio agradable y perfecto, que es vuestro culto. ¿Verdad? ¿Sí me agarró este punto? Por eso es que el Señor le dijo a él, me amas, me quieres. 3 veces me negaste
3 veces quiero escuchar que me amas. Y cada vez significa una área: lugar santo, lugar santísimo y el altar. Rodeado de paloma. Ya para ir cerrando, Satanás le enseñé que él desea sangre, él pide sangre, quiere sangre suya, eso es la que más le interesa a él. Pero si él no puede agarrar su sangre, él va a querer que usted se beba la sangre de él. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Para cerrarlo de nuevo, que usted se deje influenciar y se beba la copa de lo impuro. Cuando usted se encuentra participando en lo impuro, que usted sabe que a Dios no le agrada, pero ahí usted está, entonces usted está bebiendo la copa del Señor y la copa de las tinieblas. Nuestro Señor, en cambio, Él entregó su sangre por nosotros. Hebreos 10:19 dice: así que pues, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, acerquémonos con corazón sincero. Hemos declarado el 2014 como el año del reinicio. De pronto usted o yo podemos decir: Señor, me doy cuenta que hay áreas en mi vida que yo no te estoy amando como debe ser. De pronto te amo solo en el espíritu, de pronto te amo solo con el alma, me emociono y te amo y lloro, pero la verdad que en mi carne yo hago lo que me da la gana. Y hoy es un buen día para decirle al Señor: Señor, te entrego esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, como le dijo a Pedro: yo no te regaño, no te pido cuentas, no te llamo a juicio. Lo único que el Señor dice es: te quiero bendecir, vamos a hacer un reinicio. Pedro empezó su ministerio con Jesús, ¿verdad que sí? Jesús lo señaló como apóstol. Él empezó su ministerio, pero lo dañó. Lo dañó traicionando a Jesús. Sin embargo, Jesús, cuando lo agarra de nuevo, le da un reinicio y le dice: ese ministerio que tú dañaste, lo volvemos a empezar, pero vamos a empezarlo bien. Dios quiere que tú vuelvas a empezar de nuevo, pero que empieces bien. Dios quiere que usted y yo empecemos este año tomando todo aquello que de pronto hemos hecho mal. Yo no sé usted, pero yo le he fallado en muchas áreas al Señor. Hay cosas que uno dice: yo debía haberla hecho así, no lo hice así. Y el Señor, ¿qué nos dice? Este es un año para que todo lo que hiciste mal lo vuelvas a empezar. La Escritura nos ha hablado hoy como una amonestación, una advertencia de que vienen tiempos donde las tinieblas se van a meter con mayor fuerza a las iglesias. Las tinieblas se van a meter a tratar de destruir las iglesias completas, y si no pueden con la iglesia, van a tratar de destruir hogares, van a tratar de destruir familias, van a tratar de destruir lo que quiera Dios levantar. Y el Señor nos está advirtiendo a tiempo, diciéndonos: conságrate en alma, cuerpo y espíritu. Dios te quiere completito. Estamos viviendo en los últimos días y el Señor dice: yo te quiero completo. Lo que has hecho mal, tranquilo, borrón y cuenta nueva. Si has fallado en el año pasado, en los años pasados, tranquilo, pero desde hoy un reinicio. Empecemos, pero vamos a empezar bien. En este año de reinicio, Dios nos da la oportunidad de prepararnos bien, de empezar bien a hacer las cosas en tu casa, en tu familia, en tu propia vida, de empezar a caminar como debe ser. El Señor dice: vamos a empezar. No te tomo en cuenta lo malo, lo borramos. La sangre de Cristo te limpia. Pero el Señor dice: lo que vayamos a empezar, vamos a empezarlo bien. Vamos a consagrarnos en alma, cuerpo